se sabe. Me llamo Félix Villagrasa, como sabéis algunos, ¿no? Desde aquí, de este barrio, sabéis que he estado trabajando 6 años en la escuela masifarera. Lo que, no sé si sabéis, pues eso, que yo también soy una de esas muchas personas en Cataluña que tiene familiares, padres o abuelos de origen del resto de España. Yo también pues, me llamo Hernández y soy muy sensible a lo que piensa mucha gente hoy en día del proceso catalán, ¿no? O sea, no es lo mismo a lo mejor abordarlo desde ser una persona de familia catalana que a lo mejor no serlo. Creo que mucha gente, dadas las actuales circunstancias, esa distinción ya no se produce. Estamos metidos en una situación en que el pueblo catalán, no por motu propio, por propia iniciativa, sino sobre todo por efectos de la crisis, por efectos de la política, por efectos del cansancio de la historia de la transición,
pues parece haber llegado a un final de ciclo y es importante ver que estamos en el siglo XXI y que el planteamiento de secesiones o de creación de nuevos estados no tiene que suponer la sangría, la barbarie, la guerra, la violencia, las destrucciones que generalmente eso ha costado en los siglos XIX y XX. Y casi siempre toda esa sangre, toda esa barbarie ha sido en vano, porque los procesos iniciados casi siempre han llevado a la creación de nuevos estados. Y eso en un mundo de bloques, el bloque europeo, el bloque de los Estados Unidos, el bloque asiático, una independencia tampoco no asusta a nadie, porque se sabe que todos tenemos y cada vez más interdependencias con el resto, no de Europa, para nosotros, sino del planeta. Entonces, creo que en el caso catalán va a ser, según lo que pase, pero va a ser un ejemplo para la historia de cómo se hacen las cosas civilizadamente, de cómo se hacen las cosas hablando, cómo se hacen las cosas sin amenazarse con cada mano, sin recurrir a la lucha armada como otros pueblos. Va a ser un proceso catalán que creo que va a marcar un hito en la civilización del mundo, la civilización nuestra, la occidental y en el mundo. ¿Y eso cómo se consigue? A través no tanto de partidos, a través no tanto de acuerdos, de parlamentos, sino a través de nosotros, de la sociedad civil, civilización, civilidad. Y esto, un ejemplo de esto, lo tenemos en la asociación Súmate, que hoy se presenta en el barrio del Espirall, en Vilafranca del Penedès, y que, en primer lugar, va a hablar su presidente y principal promotor, Eduardo Reyes, nos va a hablar de Súmate, de cómo lo ve, desde la racionalidad y también desde la emotividad. Estas historias nuestras tienen que ser racionales, pero nacen más del corazón y luego suben al cerebro, creo yo. Después nos va a hablar Marifé sobre que ella es educadora social y nos va a hablar sobre cómo ella ve en su terreno la necesidad de que haya un cambio en la sociedad catalana para mantener lo que es nuestro lema, un nuevo país para mejorar el bienestar. Bueno, ya lo pondremos bien, ¿no? Ya está. Y por último, Gonzalo Mayor, que es economista, que es un hombre que ha tenido toda su carrera vinculada al mundo de la empresa, también va a abundar en los conceptos económicos que se utilizan muy a menudo desde los medios de comunicación para distorsionar información y crear miedo y crear parálisis. Cómo nos va a demostrar con datos cómo hay un futuro para Cataluña si no estuviese dentro del Estado español, porque sobre todo tenemos un activo bestial, los catalanes. Y me refiero a catalanes los que vivimos en Cataluña, todos. Y es el trabajo. No hay otra, no hay petróleo, no hay oro, no hay casi recursos naturales. El campo catalán comparado, yo he estado en Andalucía varias veces, ya nos gustaría. Esas tierras y esas vegas. No, nuestra tierra no es buena. ¿Cómo? ¿Por qué sacamos panes? Todos nosotros, currando en serio y organizándonos bien, ¿no? Bueno, pues ahora ya os dejo con Eduardo Reyes y espero que tengáis una buena sesión para acabar de conocer esta asociación Súmate. Gracias. Por venir a escuchar a gente como ustedes, sencilla, gente que... ¿Qué edad tienes aquí? 10 años. Fue la edad que mi padre tomó la decisión de coger, yo era el más pequeño, tenía entre 9 y 10 años, de traer a su familia a Cataluña. ¿Por qué? Porque no nos podía dar de comer, sencillamente. Porque quería darnos una vida más digna y porque como obligación, como padre, tenía que buscar lo mejor para su familia. Para
Ahora yo me encuentro en la tesitura de que si esto sigue así, mi hija va a tener que hacer lo mismo que hizo su abuelo. Y sencillamente yo no quiero. Yo no quiero que mi hija tenga que irse de esta que es su tierra a buscarse la vida con los amigos. Es sencillo. Esto es una cosa que se lleva dentro. Yo pasé esa aventura, no fue demasiado traumática porque aquí en Cataluña yo no he tenido nunca ningún problema, he hablado siempre castellano, sé parlar català, pero penso en castellà, en mi lengua materna, y la llevaré siempre a mucha honra. Quiero decir que es muy difícil un día. Les voy a contar un poquito de mi vida para que comprendan el por qué me he metido en este fregado, en este follón. Porque esto es un follón. No va a ser fácil. No va a ser fácil. Pero aquí siempre ha sido una tierra donde la gente ha afrontado retos. Aquí es una tierra donde la gente ha venido a buscarse la vida y lo ha conseguido. Lo ha conseguido. ¿Y qué está pasando ahora? Que nos están tirando 50 años atrás. ¿Podemos evitarlo esto? Sí, podemos evitarlo. Podemos evitarlo. Nosotros podemos poner a un rey y quitarlo. Un pueblo puede poner a un rey y quitarlo. El rey no puede poner a un pueblo y quitarlo como quiera. Puede someterlo, si se deja. Porque si todos estamos juntos en lo mismo, no puede quitarlo, nadie. Podrá costar lo que cueste, pero yo creo que lo que cueste valdrá la pena. Hay una razón muy sencilla que es la niña. Yo tengo una nieta de 7 años y un nieto de 10. Vale la pena que trabajemos por ellos. Hoy he estado dando una charla en una universidad donde el más tonto de allí sabía mucho más que yo. Estaba más preparado que yo, porque ya Franco se empeñó en que yo no estuviera preparado. No sé, seguramente que les surgió efecto con mucha gente. Lo que pasa es que yo soy un tío muy emprendedor. Nunca he trabajado para nadie. Siempre he dicho, bueno, hay mucha gente que puede tener la tranquilidad de trabajar para personas, para otras personas. Si esas personas son honradas, se portan bien con ellos y ellos cumplen con su trabajo, pues bueno, ¿por qué no? Es una tranquilidad, es una seguridad. Pero yo no, yo he sido un poco rebelde siempre y yo dije, yo no trabajaré para nadie más cuando tenía 17 años. Y es lo que he hecho, no trabajar para nadie más, pero además siempre trabajar por las ideas que yo he creído mirando a los políticos, que no conocía a nadie, porque yo nunca he sido independentista, nunca. Es más, hasta me suena mal la palabra, me suena como separatista, pero no es separatista. Cuando la gente dice basta, hasta que hemos llegado es porque no me dejo pisotearla. Y yo creo que como ser humano tenemos que tener la dignidad, y por cada día no voy a decir lo que debería, de enfrentarnos a lo que nos echan. ¿Y qué nos van a echar? Nos dicen que nos van a echar antes. Mentira. No nos van a echar. Tienen un perfil así. Porque Cataluña, queramos o no queramos, nos insulten o no nos insulten. Cada vez que en Andalucía tengo que defender Cataluña, tengo que defenderla. Sin embargo, aquí no tengo motivos para defender España. Porque no oigo insultos. Yo no veo a nadie, ni nadie me dice que los españoles son morales. Sin embargo, sí que oigo muchas veces de los españoles contra los que no tengo nada porque me considero español. Insultos, solo insultos. A mí en mi tierra me llaman el catalán, aquí me llaman Eduardo y a veces señor Eduardo. Quiero decir, ¿dónde está el respeto? ¿Por qué tenemos que dejarnos pisotear? ¿Qué recuerdos tenemos todos de aquellas personas que somos gente trabajadora, gente normal, de la vivencia de Franco? Que por cierto, parece que no se ha leído todavía. ¿Qué tenemos? Yo me acuerdo cuando en Cataluña venía doña Carmen Polo de Franco y cerraban todas las joyerías. ¿A quién recordará eso? ¿Cómo le llamamos a eso? Allí nos dicen que decimos que nos roban. No, los españoles no nos roban. Si los españoles están peor que nosotros. Están
están peor. ¿Por qué no lo ven? ¿Por qué no ven lo que están haciendo a ellos, que también no lo están haciendo a nosotros, pero que nosotros tenemos la voluntad de unirnos? 400 kilómetros. Yo fui responsable del tramo 381. Me involucré en este tema, porque creo que debemos involucrarnos todos y cada uno de nosotros. Yo soy presidente de una asociación que además la fundé yo con unos amigos, diciendo que esto es lo que teníamos que hacer. Vamos a dedicarle todo el tiempo que podamos cada uno a esto. Y vamos a hacer que la gente lo vea, que no crean todas las noticias que oigan allí. Yo veo TV3 hace mucho tiempo. Y veo, incluso he ido a 13TV de Madrid. Ahí me han crucificado. Aquí me han dejado hablar. Y allí me han crucificado. Yo sabía que me iban a crucificar. Pero además voy a tener los santas narices de que vuelvo a Madrid. Voy a dar un charla en Madrid. A ver si vienen los anarquistas y me echan también. Nos hacen un favor al mismo tiempo. Porque están demostrando cuáles son sus argumentos. Cataluña es de España. Coño, Cataluña es de España. ¿Quién dice eso? Cataluña es del pueblo catalán. Andalucía es del pueblo andaluz. Galicia es del pueblo gallego. Y cuando el pueblo se dé cuenta de que ellos son el pueblo, entonces tendrán la fuerza suficiente para que ese señor que manda Galicia, que decía que tenía un amigo de toda la vida, pero no sabía que era un narcotraficante, pues señor, que poco le interesa a usted sus amigos. O a esa señora que se encontró en un Jaguar, 40 millones de pesetas en el garaje, que no lo había visto, yo lo he dejado aquí, papá no me lo he dejado. O a ese señor que dice que si Cataluña se separa de España, una cosa es separarse y otra cosa es independizarse. Es decir, queremos administrar nuestros recursos, queremos que los impuestos que se pagan en Cataluña sean para Cataluña, no para hacer kilómetros de AVE que no van a ningún sitio, kilómetros de autopistas que no van a ningún sitio, 10 veces más línea de metro que en Barcelona, una ciudad que es como Barcelona, quizá un poco más grande, un poco más pequeña, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Por qué tiran el dinero de los catalanes? Digo catalanes, yo soy catalán. Yo piso esta tierra y yo soy catalán. Yo nací en Córdoba, pero podría haber nacido en cualquier sitio. El nacer aquí o allí es un mero accidente. No tiene por qué. Si mi padre se hubiera venido 10 años más tarde, yo, pues nada, escucha a Cataluña. Pues no, yo nací en Córdoba y no voy a nacer en Córdoba. Y defenderé siempre, o bueno, quizá cuando se consiga la independencia de Cataluña yo iré a Córdoba a tocar los huevos en las narices. A tocarle las narices a los señoritos. Ya está bien. Yo creo que los andaluces tienen un señor que yo lo admiro mucho, se llama Diego Cañamero, que está todos los días en la cárcel. Cada vez que hace un acto como yo, a la cárcel. Bueno, yo estoy esperando que me lleven también, pero me da igual, que lo haga. El otro día por la radio hicieron una broma y yo no la Guardia Civil para decir, oiga, que le voy a dar mi dirección porque tengo una estelada en mi casa, no sé si la han oído alguno. Tengo una estelada en mi casa, le voy a dar la dirección para que no se pierda. La contestación del Guardia Civil en Cataluña, bueno, hay de todo. Pues supongo que yo tuve un primo que era teniente de la Guardia Civil. No sé, que han tenido el casco mágico y cuando se ponía el casco, hostia, no quiere decir eso. Hay gente con hay gente con sentimientos, hay gente que piensa que... Voy a decir una frase que les va a sonar, porque es un amigo que es un primo de Toros, que es primo de Rivera, que dijo, pues una frase que me gustó, que dijo, la vida no vale la pena si no es para emplearla al servicio de una gran empresa. Esta es mi empresa. Esta es la empresa de todos. Esta es la empresa. Esto es algo por lo que vale la pena luchar. Yo no quiero que mis nietos se tengan que ir. Yo ya pasé por esa aventura. Y yo no tendría el valor que tuvieron mis padres para arrancar una familia y dejarlo todo e ir en busca de un horizonte para dar un futuro a sus hijos.
Yo se lo agradezco a mis padres que están enterrados en Cataluña y en honor a ellos voy a seguir haciendo esto hasta que Cataluña sea un país donde la educación sea lo primordial, donde la justicia sea justa y donde haya un motivo para vivir con alegría. No he perdido la alegría. Se están separando más matrimonios que nunca en la vida. ¿Es economía? Pues en parte sí. En parte sí, si un matrimonio puede funcionar, cualquier cosa que diga uno al otro, le sale mal. Yo ahora estoy cuidando de mi suegra. Tiene 86 años, trabajó toda la vida. Tiene 300 euros de pensión. Pronto le vamos a tener que poner pañales. ¿Para eso trabajamos? ¿Para eso trabajamos? No. Hemos de vivir dignamente para morir dignamente. Lo siento porque me emociono cuando hablo de la familia, de los nietos, de lo que estamos pasando, y creo que si todos, si no hacemos nada en honor a aquellas personas valientes que vinieron aquí y lucharon por nosotros, de verdad que no merece la pena que sigamos con esto de la... Yo me llamo Maricel. ¿Sabes? No me mires a mí. Yo me llamo Maricel. También, como Eduardo, vine aquí con mis padres hace años. A los 14 años vine a Barcelona. Desde que llegué a Barcelona me sentí muy bien, me he sentido muy entendida, me he sentido muy acogida. Yo recuerdo que cuando llegué a mí me interesaba la lengua catalana y empecé a hablar, iba por las tiendas y preguntaba a las señoras, ¿cómo se dice en catalán? Y además era increíble, ¿no? Porque esas personas me estaban hablando castellano y cuando yo les preguntaba cómo se decía tal cosa en catalán, estaban contentas y me valoraban el esfuerzo que estaba haciendo. ¿Qué pasó? Pues a mí me subió la autoestima, yo me sentía reconocida y a partir de entonces decidí hablar catalán. Poco a poco me he ido integrando, por supuesto mi identidad, la identidad que tenemos todas las personas, yo la he ido construyendo desde, o sea, la época que estuve en mi infancia, la época que estuve la época que estuve en Cáceres y después el periodo de vivir aquí en Cataluña. Mi identidad es doble y no tengo ninguna contradicción. Puedo hablar perfectamente en catalán, puedo hablar perfectamente en castellano. Estas identidades no son excluyentes, pero es que yo me considere catalana y hable catalán no quiere decir que yo haya renunciado a nuestra vida. Lo que he vivido en Cáceres, lo que he vivido en Extremadura, ahí está, porque las personas somos todo lo que hemos vivido y toda nuestra experiencia, la experiencia de mi infancia y la experiencia de Cataluña, de vivir aquí, ¿no? Y poco a poco he ido construyendo esa doble identidad y me siento bien, me gusta, porque para mí ha sido
aprender. Y han sido unos aprendizajes que me han hecho crecer como persona. Ve, hace poco un compañero del PSC me preguntó, todo extrañado, compañero muy agradable, me preguntó, ¿cómo es posible que tú, siendo de Extremadura, estés por la independencia? No entendía esa pregunta. ¿Qué quieres decir? No lo entendía, ¿no? Pero es muy fácil, porque vivo en Cataluña, porque hago mía las reivindicaciones de Cataluña, porque también es mi tierra, y si estuviera en otra comunidad, también lucharía por la gente que quiere transformar el mundo, también lucharía por la gente que tiene necesidad de cambiar esta situación, también. Por lo tanto, no entendía esa pregunta. ¿Qué pasa? Que el hecho de ser de Extremadura ya me tengo que quedar quietecita, no pasa nada. Supongo que esta pregunta me la hacía porque no encajaba dentro de su manera de pensar, ¿no? Bé, fa 20 anys que treballo als serveis socials y realmente en todo este tiempo ha habido una transformación no me río porque mira... Bravo, bravo, bueno, bravo. que le voy a caer y a quedar aquí. Ha habido realmente una transformación muy importante. Hace 20 años yo estaba en los movimientos sindicales y en los movimientos de lucha y convivía perfectamente con compañeros que eran catalanes y compañeros que éramos del Estado español, y hablábamos y nos entendíamos y cada uno hablaba su lengua, la lengua que quería, y no pasaba nada, igual que no pasa nada ahora. Esa historia que están diciendo de que en Cataluña hay una fractura es mentira. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido problemas? ¿Me lo puede decir alguno? ¿Os habéis encontrado con problemas por hablar castellano? ¿O por hablar catalán? No. ¿Seguras? ¿A dónde está la fractura? ¿La habéis visto a algún sitio? Mentira. Dentro de los servicios sociales ha habido una transformación muy importante. Si antes de este año el estado de bienestar aún tenía ese sentido del estado protector, del estado asistencial, poco a poco esa idea fue cambiando, gracias a las movilizaciones de la sociedad. Gracias a la gente que queríamos transformar la sociedad, gracias a la gente que pensábamos que el estado de bienestar no podía ser una cosa que nos ha funcionado. El estado de bienestar lo hemos ido construyendo todas las personas trabajadoras de este país, seguramente que todos nosotros. Las pensiones, los servicios sociales, poco a poco, con nuestra lucha lo hemos construido. Y si no lo hemos logrado, no lo van a quitar, porque la cosa la habrá aquí. Ahora sí que ¿qué pasaba? A mí construyendo esta idea, yo recuerdo que cuando iba a casa, yo he trabajado también en domicilios, para la Ayuntamiento de Barcelona. Y cuando iba a profesional, mayores me daban las gracias. Yo, vale, muy bien, la chica esta porque me da las gracias. Porque gracias a vosotras yo tengo esto. No. Yo le explicaba, gracias a nosotros no, gracias a usted que ha trabajado toda su vida, que ha pagado unos impuestos y gracias a que vivimos una sociedad democrática y que se tendría que distribuir la riqueza mejor para todos, de una manera más justa. Gracias a esto usted tiene esto, pero porque es un derecho que tiene. Y el Estado tiene el deber de atender, pero de atender desde una perspectiva integral y real. Poco a poco eso fue cambiando. Y ahora, a la historia de la crisis, se está destruyendo el estado de bienestar. ¿Cuántas personas mayores tienen que convivir con sus hijos porque no tienen trabajo? Los hijos. Como una pensión, como decía el compañero, de su madre, ¿no? Está cobrando 300 euros. Y hay personas que están cobrando 500 euros y tienen que vivir con sus hijos porque no tienen trabajo. Da rabia, ¿no? ¿O no es de rabia? No es justo cuando esta gentuza están ayudando a Estados Unidos
ayudando con nuestro dinero a los bancos a que salgan de la crisis. ¿Por qué? Porque lo deciden. ¿Por qué ha sido así? ¿Por qué tiene que ser así? ¿No cuentan con nosotros? ¿No cuentan con nuestra realidad? No es justo, no se puede aguantar, da rabia. Cuando yo hablo con las trabajadoras sociales, me explico y me dicen, Maricé, estamos colapsados, los servicios sociales están colapsados, porque cada vez hay más gente autóctona de este país que vienen a pedir ayuda. Si no fuera por el Banco de Alimentos, que eso participamos todo el mundo, toda la población, toda la población catalana que es muy solidaria, que somos muy solidarios. Si no fuera por eso, ¿cuántas familias no tendrían nada? Estas compañeras me comentan, mira, literalmente, cuando vamos a hacer un seguimiento de un caso de familia, abrimos la nevera y no tienen nada, nada. Da rabia. Y la compañera te lo explica con una rabia y con una impotencia y nos quedamos ahí, ¿qué haríamos? No sé, había veces me dan ganas de salir a una maranata, me canto allá y vengan a buscarme, no me puedo. Hacer algo, necesitamos hacer algo. Ve, un señor vino de trabajo, aparte de estar trabajando en un felicitar también, estoy trabajando en un casal de personas mayores. ¿Sí? Bueno, hay muchas personas de 25 años hasta 90, ¿no? Y entró un señor de unos 50 y tantos años, y me preguntaba dónde estaban los servicios sociales. Y yo le expliqué, salí a la calle con él, no había presente, y el hombre se puso a llorar. Y me quedé parada, ¿no? Se puso a llorar y me dijo, mira, estaba trabajando en una fábrica, la fábrica la han cerrado y en estos momentos tengo que venir a pedir ayuda a los servicios sociales porque no tenemos para comer, no podemos salir adelante. Y me comentaba, toda mi vida he trabajado durante 40 años para sacar adelante a mi familia. Y ahora no tengo para comer. Tenía vergüenza de ir a los servicios sociales. Claro, delante de esto, más rabia, más cabeza, no puede ser, delante de esto, cuando lo dejé a este señor, entré adentro y empecé a cabrear allí en el despacho, no me veía nadie, no sé, tenía necesidad también de desahogar. Son pequeñas cosas. En las residencias, ¿qué está pasando en las residencias? ¿Qué pasa en las residencias? Hay muchas personas mayores que sus familias las sacan de la residencia para que se vayan a vivir con ellos, para poder beneficiarse de su pensión, porque no tienen. ¿Vosotros creéis que eso es calidad de vida? ¿Vosotros no creéis? Pensad un momento. Si la familia decide ingresar a estas personas mayores en una residencia, ¿por qué lo han decidido? Porque seguramente la convivencia era difícil, porque no había posibilidades de estar con ellas, porque no había posibilidades de cuidarla. Vale, pasa un año, pasan 2 años, entran en aquella crisis y las vuelven a sacar. No, yo a veces me planteo, vale, confío en la bondad de las personas, quiero confiar, pero a veces también me planteo, ¿qué pasará con esta persona mayor que hace 2 años o 1 año la ingresaron en la residencia y ahora la sacan? ¿Qué pasará? ¿El Estado no se preocupa? ¿Los servicios sociales no se preocupan? Siempre nos dicen a nosotras, a los profesionales, tenéis que conseguir mejorar la calidad de vida de las personas. De acuerdo, estoy de acuerdo, no solamente a nivel económico, sino también a nivel afectivo y a nivel humano. Lo tenéis que conseguir, de acuerdo. Pero ¿y ahora? ¿Se lo está planteando el Estado? ¿Qué pasará con esas personas? ¿Se lo plantea? No le importa. Cuando ellos están robando, no le importa. Cuando estamos robando a los bancos, no le importa. Cuando se están subiendo los sueldos de los altos ejecutivos, no le importa. No le importa, no piensa. Entonces, ¿qué? Realmente, me planteo, ¿a mí qué me queda? Irme. Conseguir la independencia. Es mucho más fácil, creo, Creo, a lo mejor estoy equivocada, pero es igual. Equivocarnos también es humano y iremos caminando y iremos avanzando. Con las equivocaciones crecemos. Yo creo que en un país en el que podamos participar
sea mucho más participativa, en que tengamos capacidad nosotros también de decisión, es mucho más fácil que se nos oiga. Por lo tanto, creo que lo importante es conseguir la independencia, y por eso también estoy en suma. Bueno, porque me gusta, porque me ha tocado la parte emocional y porque creo que tenemos que luchar y cada uno de nosotros tenemos que aportar lo que sea, pero no quedarnos parados, por favor, porque es que si no, ¿cómo acabaremos, no? ¿Vale? Pues, un momento. Espero que nosotros comentaremos que la territorial de Panadés, luego os presentaremos, os daremos nuestro correo por si hay personas aquí que queréis participar en función de las necesidades que tengáis y de las posibilidades que tengáis. No hace falta tampoco hacer una mitad de cada día, no, poco a poco, pero al menos intentar que podamos hacer algo, porque de verdad no es. Un poco por lo que decía el compañero y también por lo que estamos viendo, tenemos que trabajar en eso, tenemos que marcar. Lo marcamos y ya. ¿Vale? Gracias. Alegría, Marifé, expresa todo lo que yo creo que esa alegría puede ser también un poquito lo que yo tengo, lo que pasa es que yo no puedo expresar con alegría, intento hacerlo, pero no puedo. Súmate empezó pues una persona tan sencilla como yo, tan normal como yo, sin unos estudios universitarios ni nada de esto. Quizás soy un poco la persona que demuestra que querer es poder. No hace falta, hoy Súmate somos unos 35.000 simpatizantes, 2.000 socios, no, perdón, 2.000 inscritos en Súmate y 200 personas que nos dedicamos a esto hoy, solo 4 meses de vida. Quiero decir que querer es poder. También nos hemos preocupado de que lo que digamos esté basado en datos reales. Pero claro, yo no puedo decir... Bueno, ahora puedo decirlo porque me lo he estudiado muy concienzudamente para no dar un mensaje equivocado. Yo me he estudiado lo que es el PIB de Cataluña, el PIB de España, lo que paga, lo que cobra, las balanzas fiscales, el flujo monetario, todas esas cosas. Es un cacao mental tremendo. ¿Pero por qué? Porque queremos saber qué es lo que estamos haciendo, para saber que lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer. Pero también nos hemos rodeado de perfectas autoridades en materias de economía, como es nuestro amigo Gonzalo, que se sumó a Súmate porque, al principio dice porque yo le caí un poco bien. Pero yo creo que se sumó a Súmate porque también es un hombre que ha pasado su historia, ha pasado una historia, y él encontró en Súmate, si me equivoco, me corriges, encontró en Súmate la manera de meterse en una corriente que íbamos todos en el mismo sentido. Entonces, Súmate, puedo decir que hay gente que son militantes de partidos. Yo no milito en ningún partido, ni me he interesado nunca en ningún partido, quizá porque he llegado al máximo de desconfianza, porque muchos tenemos. Siempre he votado, porque siempre he creído que un ciudadano tiene la obligación de votar. En Cataluña se ha demostrado con demasía que somos la región de España que más ha votado, es decir, que más muestras de responsabilidad ha dado. Pues esa muestra de responsabilidad la tenemos que mostrar ahora, porque si no, no sabemos de esta. Nos hemos rodeado con verdaderas autoridades como Gonzalo, como Carlos Seviño, como un montón de personas que son licenciados en Derecho, licenciados en Política, licenciados en Ciencias Económicas. Se nos han unido a nosotros, porque nosotros hemos ido a pedir ayuda a todo el mundo, tal y como lo he hecho aquí. Yo no quiero saber qué tendencia política tiene cada uno, no me importa. Lo que sí quiero saber es que todos juntos vayamos a por un futuro mejor.
esa es la manera. Y hagan como yo. Yo he hablado con todos los políticos y a todos los políticos los he mirado a la cara y le he preguntado cara a cara, mirándole a los ojos, dime esto. Y de verdad que cuando hablas con una persona y le miras a la cara, sabes si esa persona está en política porque le interesa o porque le interesa a otro. No es lo mismo. ¿Vale? Ahora, nuestro amigo nos va a dar unos números, unas cantidades, poco, sí. Nosotros no tratamos de dar un discurso académico, queremos hacer un discurso sencillo, que llegue a todo el mundo. Porque el que tenga una licenciatura lo va a entender, pero el que sea como yo, de la calle, no más sencillo, también lo va a entender. Por lo tanto, yo me llamo Gonzalo Mayor. A mí me gustaría poder dar toda la charla de pie, pero desgraciadamente mi pulmón no funciona. Me llamo Gonzalo Mayor, como he dicho. Soy licenciado en Ciencias Económicas y Ciencias Políticas y con muchas arrugas, con muchas. Vine a Barcelona a los 6 años, soy mestizo, quiero decir que no soy puro español, ni de la crosta tampoco. Padre español y madre catalana. Y he tenido todas las dificultades que se tienen de todo el mundo. Hablo catalán, español, inglés, francés, lo que puedo, cuando me dejan, sobre todo mi mujer. A partir de aquí, basándome un poco en lo que ha dicho mi querida compañera, ¿verdad? Es lamentable, muy lamentable. Cuando nació la ley de la protección a la disminución física y a la protección de la infancia, etc., en el año 2007, la ley Zapatero fue aceptada en toda Europa como algo innovador, algo que en Europa se quedó boquiabierta. Ya nació muerta. Nació muerta porque nació sin subvención, con un condicionamiento, entre comillas, de que el Estado pagaba el 50% y las comunidades el otro 50%. Normalmente, al menos aquí, en Cataluña no se cumplió nunca esto. La señora Marco solamente subió al poder del PP, le robó el 50% y la tenencia de esta posibilidad de subvención del Estado no se consiguió nunca más. Pasó toda la responsabilidad a la Generalitat. La Generalitat, cuando agotó, debido a los recortes constantes por parte, que ahora en breves momentos les explicaré por qué, agotó el presupuesto, se terminó las subvenciones. Con ello se terminó las subvenciones no solamente a las entidades que prestaban los servicios sociales, sino a las personas que trabajaban en los servicios sociales, y lo que es peor, a toda una rama de personas discapacitadas, imposibilitadas de trabajar, que se las castigó a la miseria más cruenta y más inimaginable que se pueda hoy ver en toda Europa. Esto es lo que en pocas palabras mi querida compañera ha querido decir. No voy a entrar... Se oye bien, decía. Tiene una voz. Esto es lo que en pocas palabras, muy bien dicho y con más argumentos, ha dicho Gonzalo. Y nos preguntamos, ¿por qué esta ignominia? ¿Por qué este robo escalado a la sociedad y a la humanidad? ¿Por qué lo permitimos? Bien, yo no voy a entrar en el carácter de cada uno, lo que vote, por qué vote, cómo vote y cuándo vote. Eso es sagrado porque consta
Me consta a mí que forma parte de la libertad y de la idiosincrasia de cada persona. Y como demócrata, una cuestión ineludible de cada uno precisamente es el derecho a expresar sus sentimientos. Pero, señores, no nos dejemos engañar más. Ahora, recientemente, el gnomo de las haciendas españolas, el señor Montoro, nos viene engañando, diciendo que no va a publicar más las balanzas fiscales porque crea independentismo. No, señor, no crea independentismo. Lo que crea es que el pueblo español cada día sabe leer y entender mejor y se comunica mejor por internet, por Facebook y a través de los medios digitales, y sabe sumar y restar y se da cuenta, se da simple cuenta de que nos están tomando el pelo, de que el déficit fiscal, que todo el mundo de los que estamos aquí sabemos lo que es el término déficit y lo que es fiscal, sabemos lo que significa en terminología y lo que significa en cuanto y en tanto hablamos de palabra, uso, derecho, Estado, fisco. No nos venga usted con cuentos. Sabemos que balanzas fiscales es una herramienta que ustedes, los financieros, los economistas, utilizamos para calcular lo que en lengua y en román paladino significa tengo $100 y debo 1000, déficit fiscal son los 900 que debo, coño. Hablemos mal y claro. Bueno, pues este déficit fiscal con las balanzas que no quieren publicar son los 16.000 millones que desde el año 1986, cuando España entró en la Comunidad Europea, se vienen paulatinamente produciendo, incrementándose año con año, comparativamente con el Producto Industrial Bruto, hasta llegar al 2010, donde hemos llegado a los 15.986.000 millones de euros, que es el déficit fiscal, lo que equivale a decir dinero que sale de todos nuestros bolsillos, no vuelve nunca más, y que el gobierno del PP o del PSOE, que da igual el color que tengan, destina como concepto de territorialidad a los destinos del gobierno español, a donde les dé la gana, y que normalmente, señores, se traduce a las regiones que ellos consideran más elevadas. Yo no tengo nada contra ningún español, porque no son ellos los que gobiernan, sino son los gobiernos. Pero todos habrán oído, habrán leído centenares de veces que en determinadas comunidades los niños tienen todos ordenadores en sus escuelas, que algún presidente de comunidad se permite decir que baja el IRPV cuando algunos de sus conciudadanos ganan menos de 22.000 euros al año. ¿O no lo han leído ustedes eso? ¿O no lo han leído? ¿Se puede permitir aquí el gobierno de la comunidad hacer lo mismo con ustedes? Porque si no, entonces todas estas personas, como el caso de la suegra del señor Reyes, que gana 300 euros mensuales, pues la estarían financiando. Entonces, en ese orden de ideas, y para darles única y exclusivamente un último dato, será el último dato que les voy a dar. Digan, coño, que te sabes decir con las cifras. Les he hecho un estudio por quinquenios. Cuando ustedes les hablan de Alemania, a que les suena que es el país, el motor de toda Europa, el que todos tenemos que aprender, el que es el líder de cifras, de economía, de seguridad, de trabajo, no sé cuántas cosas más. A este no le buscan una galaxia para echarlo, y le buscan, no lo van a echar de Europa, la Merkel es doña Juana de Arcos, no sé cuántas cosas más. Miren, en el quinquenio del año 2007-2011, plena periodo de crisis global europea.
y universal. ¿Les suena a ustedes eso de la crisis? ¿O no les suena? Porque a mí sí me suena. A mí me suena como jubilado, me suena con el 0,25 de incremento del FP. Bueno, pues bien. No, la risa no es para llorar. Del 2007 al 2012, un quinquenio, Alemania, con 89 millones de habitantes, aporta a la Unión, a la Comunidad Europea, no se llama así, sino a la Unión Europea, 493 millones de habitantes, 27 países, aportan la cantidad de 51.986 millones de euros, lo que equivale a 10.397.000 millones de euros anuales. ¿Y a cuánto se cree usted que Cataluña ha aportado a España? En un mismo quinquenio. 7,5 millones de ciudadanos, los menos patriotas, los menos colaboradores, los que no los que no dan un duro, y si cogen una moneda inventaron el mate de tanto tirarla. Quiere decir que no colaboramos con nada con España, no somos solidarios, ¿no? Pues Cataluña aportó en un quinquenio al Reino de España de 47 millones de habitantes. 7 millones aportaron a 47 millones de habitantes en un quinquenio. 78.201 millones de euros. Es decir, cada año 15.640 millones. Pero ahora se lo voy a decir cuánto les costó a ustedes a cada bolsillito, cada año, para que lo sepan. De entrada, eso es el 50% más que Alemania en el conjunto total a los 27 países de la Comunidad Europea. Pero es que además es curioso, nos costó a cada uno, aparte de impuestos, bagatelas, historias y comedias, 2.085 euros con 33 centavos. Así no las cosas. Y cada año, para que lo tengamos en cuenta, que cuando viene Papá Noel sepamos que nos pone en el zapatito, pues no nos sacó del zapatito 10.427 euros. Y no somos solidarios. Ya no los veo más chicos. Vamos a hablar de todo. Señores, ustedes viven en una ciudad, Vilatraca de Penedès, que si Cataluña fuera un estado independiente, que no lo es, pero no será, tendría uno de los polos de desarrollo industriales más importantes de la cuenca mediterránea europea. ¿Por qué? Porque son más vagos, porque tienen el Cava, porque tienen una de las villas más hermosas que hay en el sur de Europa. Pues sí, por eso y por más. Porque si conseguimos que la cerril mentalidad carpetobetónica castellana centralista del gobierno español de una puñetera vez se saquen de la cabeza de que el corredor mediterráneo va desde hasta, no por. ¿Me entienden? No se lo digo más claro. Si lo conseguimos, que vaya desde. Resulta que hay que construir centros intermodales, hubs, que tienen que coordinar toda la afluencia que pasará del tráfico mediterráneo, del ferrocarril, juntamente con el tráfico de carreteras, juntamente con el tráfico que se relacionará con los aeropuertos de Reus, Barcelona y el puerto de Tarragona y el puerto de Madrid.
Yo les he hecho un breve síntesis, pero ahora voy a entrar en detalles. La proximidad de Barcelona, las excelentes conexiones de que dispone, hacen de Vilafranca un territorio estratégico de primer orden por las comunicaciones y el transporte de mercancías, el corredor mediterráneo, porque por consiguiente el crecimiento para los próximos 10 años, y espero que para ese tiempo hayamos podido salir de la larga que tenemos, son imprevisibles. Yo, aun conteniendo con todo esto, si la tierra me la dejan aquí y no me la dan ni vuelta en un papel, algo que sea hay que tener en cuenta dos factores que son muy importantes. La importancia de esta realización que tendrá el núcleo macro, industrial, económico de Barcelona. Y para eso hay que tener dos factores que son importantes. Barcelona está rodeada por dos centros importantísimos, el Vallès Occidental y el Vallès Oriental. El Vallès Occidental, Terrassa, Sabadell, todo este aspecto, tiene un territorio que tiene una población renta per cápita de 1.564 habitantes por kilómetro. El Vallès Oriental lo tiene de 478 kilómetros por habitante por kilómetro, mientras que Alcaradés, esta zona, lo tiene de 169 habitantes por kilómetro. En contrapartida, Alcaradés tiene, en cuanto a extensión de kilómetros cuadrados por extensión de comarca, la segunda después del Vallès Oriental, que tiene 138 kilómetros. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos una extensión que puede ser ampliamente construida para la gran cantidad de logística que se necesitará. Y ustedes dirán, ¿y para qué? Pues yo les digo, ¿para qué? La apertura del canal de Suez, al poder desembarcar todas las mercaderías en el puerto de Tarragona y en el puerto de Barcelona, supondrá la creación de una parte no solamente de logística, sino de la implantación de creación de industria auxiliar y transformadora. ¿Por qué? Porque esa pregunta de por qué nos la vamos a tener que hacer constantemente. Por una sencilla razón. Ahora toda la mercancía que llega viene a través del canal de Suez, pasa por el mar Mediterráneo, pasa a través del estrecho de Gibraltar, atravesa hacia el puerto de Hamburgo o Rotterdam. Todo esto es un punto de extensión de un coste elevadísimo de transporte. ¿Qué obliga a ello? A llevar la mercadería de producto terminado. No se puede permitir el lujo de llevar la mercadería en piezas para que se retransforme o se reconvierta en producto acabado. Tiene que venir terminada para que, con el tiempo que ha pasado, no se puede permitir que luego se transforme o se convierta, sino que vaya a los lugares directos de distribución, al punto de venta, o a los grandes centros de logística de distribución. Pero esto cambiará, esto cambia, porque la mercancía que vendrá de Asia, de Australia, de Nueva Zelanda, de Japón, de China, de Taiwán, de Singapur, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que en un contenedor que vienen piezas pequeñas para montarse después, caben 1000 veces más que piezas terminadas. Luego el valor del coste es 1000 veces menor. Por lógica, se abarata el coste de transporte, no solamente por el coste intrínseco del valor tiempo, sino por el coste intrínseco del tiempo. Y además, de la distribución. Y además, ¿por qué? Que tenemos que crear industrias que se tendrán que transformar en convertir aquel producto en un producto de valor acabado que recibirá inmediatamente un
valor añadido. ¿Me he explicado bien o les doy presentación? ¿O les doy presentación? ¿No? Esto es lo que en la cabezota grande de la señora aquella que dice que vayan a tomar un café con leche por la plaza de Mayor de Madrid, no puede entender, porque claro, que están creando un pueblo de más progresísimo. Sí, Y al lado de la finalita ahora. Al lado de la finalita ahora. No sé para qué pueblo quieren, pero bueno. Y la Unión Europea me está diciendo, señores, el coste del corredor mediterráneo desde Algeciras hasta Marsella, que es como está proyectado, con sus declaraciones de Lyon hasta Darcy y hasta Estrasburgo y hasta cuesta 74.000 millones de euros. El hacerlo en el Transpirenaico hasta la conexión con Francia, que no tiene previsto atravesar y venir desde Toulouse, empalmar hasta París, que no está previsto, Francia no lo tiene previsto, cuesta 94.000 millones de euros. No lo vamos a hacer. El gobierno español está pensando de qué manera vamos a poder fastidiar a la Unión. Pues ya se lo han intentado. Pues sencillo. Sevilla, Madrid, Zaragoza. Entonces, ¿qué pasará? Se van a cargar toda, desde Murcia hasta Barcelona, se lo cargan todo. No creo que Vilafranca se escapa, porque vienen de San Vicente Montado y vienen de aquí. Pero tampoco se lo crean mucho esto, porque estos tíos, según se cambian los calzoncillos, cambian de idea, Bien, dejemos la ropa aparte, porque no es esta comarca tiene un futuro esplendoroso. ¿Qué pasaría si tuviéramos un gobierno que fuera catalán, que fuera de verdad? Pues pasaría que esta macroconcentración la estaríamos defendiendo. ¿Qué podría hacer Cataluña si fuera esto ya indefinido? Pues el momento de pensar el corredor sin una competencia desleal como la del gobierno central. No se dan cuenta que se están cargando 3 autonomías que sus propios presidentes son de Cataluña. Porque el egocentrismo, el papanatismo y el control que quieren hacer del kilómetro de la punta de los asientos y el centralismo furibundo único y exclusivo que tiene el Partido Popular hace única y exclusivamente que no le anda nada más que eso. Europa está imponiendo el corredor del Mediterráneo y ellos, como excusa, sin saltarse la ley europea, mientras lo hagan pasar por la frontera y empalme a través de la frontera francesa, cumplirán la ley. Si no nos ponemos todos de una puñetera vez a pensar de qué forma y de qué manera tenemos que luchar por nuestro país, no lo conseguimos. Yo no soy quien ni nadie para decirles lo que ustedes tienen que votar, porque la libertad de pensamiento y la libertad política es algo sagrado y que yo nunca entraré, pero yo sí votaré por la independencia y votaré porque este país sea libre para que podamos tener de una puñetera vez construir un gobierno de abajo hacia arriba, como dicen los ingleses, bottom up, y no tener que estar siempre con las mismas historias
de las tradiciones y las demagogias y las logias y las potencias que Franco se educó, pero los nietos, los bisnietos y todas las parentelas que se dejó siguen viviendo. Señores, muchas gracias. Bueno, aquí entramos en batalla. Yo sé que muchas personas están indecisas, no saben qué hacer, y hay muchas personas que no pueden creer. Esto es un tema más bien de dignidad, pero no cabe duda de que para comer hace falta dinero. Yo no creo que Cataluña fuera independiente y dejara de ser solidaria. Lo que pasa es que nosotros diríamos: ¿hace falta para Andalucía, para que hagan esto? Se lo damos. ¿Hace falta para que hagan otro AVE por allí que hay pocos kilómetros de vía rápida? No se lo damos. Porque ¿de dónde se ha visto que España tiene más kilómetros de AVE que China, proporcionalmente? Tenemos más kilómetros de AVE que China. Madrid tiene kilómetros de autopistas gratis, todas gratis. ¿Y aquí no? Hay un sinfín de motivos por los que yo diría, pues sí, independencia sí. Yo estuve hablando con la presidenta de Andalucía. Yo dije que hicimos una colecta entre todos y me pagaron una comida en el Hotel Palace. No vayan a comer allí, pues todo muy mal. Están doliendo todavía los 50 euros que entre dos pusimos para ir a comer allí. Pero yo tenía que hablar con mi paisana y decirle: paisana, que se equivocan. Ya no engañáis a nadie. Ves a los andaluces, a Andalucía, a nuestra tierra, a decirles que aquí habemos muchos andaluces que sabemos que no sois de fiar, que sabemos que tenemos que defender esto porque allí no podemos defenderlo. Diles que no nos insulten, diles que no hacemos motivos para que nos insulten. Y el motivo de los insultos es, desgraciadamente, la ignorancia, porque no nos conocen. Porque yo he hablado con muchos andaluces, yo voy mucho a Andalucía, y yo he hablado con muchos andaluces y le he dicho: ¿realmente conoces aquella tierra? ¿Conoces a aquella gente? Sí, claro, no los entiendo. ¿Cómo no vas a entender? ¿Cómo no vas a entender? ¿Tú no has estado nunca? No, la verdad es que no. Aquí, como tenemos un poquitín de acento así, al que sigui més català de tot, al parlar castellano. De Dios. Bueno, ¿qué dice? A ver, yo creo que nosotros, ¿qué tenemos que defender? ¿Qué tenemos que defender? A los señoritos de allí, a una señora que tiene la sangre azul, que tiene un montón de hectáreas de terreno, que recibe dinero de la Comunidad Económica Europea, mientras que los demás se tienen que conformar con un PER de 400 euros. No somos solidarios, y yo lo estoy defendiendo a ellos en cada momento. Pero les digo que se levanten, joder, que luchen. Y yo del Cañamero, yo del señor este, que se llama Sánchez Gordillo. Muchos dicen que, bueno, que fue a robar a un supermercado. ¿Está mal? Está mal. Claro que está mal. Pero más injusto es que la gente pase hambre. Mientras que los mercados que asaltaron, no sé, creo que era Mercadona, ¿vale? Están pagando a la FAES. Por favor. ¿Pero qué somos? ¿Somos humanos? Nos tiene que doler el estómago. Nos tiene que doler el estómago. Yo creo que vale la pena, vale la pena. Y nosotros, miren, yo me dedico a esto, súmate. Hace 4 meses y medio he dado 120 charlas, no lo sé. Tengo 2 charlas diarias, porque es que además he encontrado el gustillo a desfogarme cada día y decir lo que siento. Y lo que siento yo, y lo que sentimos todos
es lo que tenemos que decir y no tenemos que callarnos. No tenemos que callarnos. Yo no actúo nunca en política, pero siempre me he unido a las causas justas. Porque yo en el 68 los grises me pegaban por detrás con la porra. Poco porque yo corría mucho, pero me pegaban los grises, me pegaron los marrones, me pegaron los azules, los verdes. Y sin embargo, apolítico total. Pero coño, cuando en un solar, un barrio pedía una escuela y yo veía que estaba cerca de mi barrio, que tenía que luchar con ello, luchábamos y conseguíamos la escuela. Y así lo hemos hecho todo, aquí. Y lo hubiéramos hecho aquí también. Porque tenemos sangre, tenemos que demostrar que tenemos sangre, no horchata. Y tenemos que demostrar que por mucho que nos amenacen, que son faroles, no pueden. Y me importa un pepino el gobierno que haya, por lo menos a mí me importa un pepino el gobierno que haya. A mí lo que me importa es que, por ejemplo, yo me llamo Reyes, no soy el rey de España, me llamo Reyes. Pero si yo fuera el jefe de Estado, quiero decir, si yo soy el rey de España y veo que hay un gobierno, me voy a conformar con salir en Navidad y decir, no, coño, la situación está muy mal. Estos tíos que se han puesto en el gobierno, que se han apoderado del poder, y mándalos para casa, ser un reto, ¿no cojones? Para aguantar a su yerno, ya tiene bastante. No, pero si te sembra, podríamos, vosotros podéis intervenir, podéis decir alguna cosa, estaría bien que hablara. El que quiera participar puede hacer. No, pero vamos a hacer con otros. Sí, estaría bien. María. Sobre lo que ha dicho el Gonzalo, que el corredor de la Mediterránea, que si ellos no lo van a querer imponer por la fuerza, señor, vamos a la frontera, nos tenemos que ir a la frontera y ponernos allí. No, ellos no lo van a imponer por la fuerza. Ellos van a intentar colarlo a la Unión Europea. Pero la Unión Europea ha dicho que no le interesa, ha dicho que va por ahí. No, la Unión Europea ha dicho que no va a soltar un duro, no un duro, pero existe, un euro para financiar el corredor mediterráneo mientras no pase por la frontera estatal. La de aquí, no la que ellos quieren. Pero, estimada María, echa la ley como siempre. Entonces, como tontos no son, pueden ser del PP, pero tontos no. Entonces, se han inventado la ladina historia de desviarlo y aprovecharlo para rebajar el coste, pasarlo a través de la estructura que tiene del AVE. ¿Me permiten intervenir? Que pasa a través del AVE por desplazamientos con la excusa, tú que eres conocedora del terreno, de que tenemos la Bética y la Ibérica, que a través de Granada no se puede atravesar fácilmente el núcleo montañoso. Ese es un coste adicional al dinero y que se estaba estudiando cómo se iba a solucionar. Ya está el plan de estudios hecho. Pero lo que está claro es que no es una cuestión de estudio orográfico, de estudio de tejido, es una cuestión de tipo político. Y una cuestión de tipo político, el centralismo no lo podremos solucionar nada más que echando fuera de una niña al PP fuera. Pero como tampoco es el PP, porque vendrá el PSOE, entonces... que quieren que te diga una cosa, yo he escuchado otra cosa, que están preparando, han dicho que la gente joven que está viniendo preparadísimos, que nos van a ayudar y van a sacar este verde que nos han metido. A ver si es verdad. Mira, yo esta mañana, y te contesto, esta mañana he tenido la suerte de poder acompañar a Eduardo en la Universidad Pompeu Fabra en una charla que ha hecho magnífica, como siempre, con todas las suyas, y le he acompañado a la universidad. Y la verdad, mi asombro ha sido que gente que está muy bien preparada, no ha habido una sola duda en que ellos todos quieren independencia, cuando mi duda estaba en el pasotismo de la política.
Vale, algú de vosaltres vol presentar algun dubte que tingueu sobre això mateix? Bueno, primer de tot donar les gràcies a l'Eduardo i a l'associació perquè realment feu una feina molt important, perquè ja s'està veient, no? La tàctica una mica de la part unionista és intentar fracturar la societat. I Súmate és una manera de teixir una mica llaços entre les dues parts. Perquè qui més paga la fractura és qui la vol. Els altres no en parlem i no la volem. D'acord? Per tant, primer de tot agrair això i després dues preguntes. Primera, què li falta o què li sobra al discurs independentista tradicional, diguéssim, o més comú, per enganxar a gent com vosaltres, a gent que té més lligams amb Espanya, familiars, afectius, etc. I després, com us sentiu quan venen presidents o polítics espanyols a l'Hospitalet, a Sant Feliu, a donar lliçons i a fer-vos sentir com que sou menys que la resta? Perquè jo és la sensació que tinc. Et venen a dir que tu ets estranger quan tu no et sents estranger. Jo això no ho puc entendre. I penso, si jo fos andalús, extremeny, gallec, i em venen a mi donar lliçons aquí, ¿de qué? Gracias. Gracias por hacer. Mira, lo que siento cuando veo que viene tanta gente ahora a España a darnos lecciones de democracia, diciendo que nos peleamos con la familia y tal, lo único que pienso es que es verdad, es muy verdad, que hemos superado el récord de turismo. ¿Vale? Tenemos más turismo, ahora viene mucho más. ¿Vale? Yo he visto un vídeo del PP en pleno. No voy a decir del PP, porque me da igual lo que sea. Del gobierno en pleno, queriendo mucho a los catalanes. Los catalanes sois muy buenos. Los catalanes hacéis cosas. Los catalanes decís cosas. Los catalanes... ¿Pero quién se ha creído? ¿Qué se ha creído? Claro que hacemos cosas. Y no es lo que haríamos si no dejara. Si pudiéramos tener las herramientas necesarias para que nosotros pudiéramos administrar. ¿Vale? La primera pregunta era... El discurs, què li fa el sobre el discurs tradicional, més tradicional de l'independentisme? Bueno, potser menys identitat, menys posidentitària, dic jo. Claro, nosotros no nos identificamos ni con partidos, ni con... Nos identificamos en que somos españoles. Evidentemente que sí. Yo estoy bautizado en la mezquita de Córdoba. Dentro de la mezquita de Córdoba estoy bautizado yo con mucho orgullo, con muchísimo orgullo. Estoy bautizado dentro de un monumento de la humanidad. Lo que pasa es que también, enfrente de la mezquita de Córdoba está el puente romano y después hay... O sea, el Arco de Triunfo y después hay el puente romano. Mi sorpresa fue cuando pasé por el puente romano, por el Arco de Triunfo y el puente romano no estaba. Un monumento de 2000 años no estaba. Bueno, sí que estaba, lo que pasa es que lo habían forrado, lo habían asfaltado, lo habían... Qué mentalidad, ¿no? El discurso identitario, yo soy catalán. O soy cordobès, que parlo català, que tinc una filla que ha nascut a Barcelona, de la qual em sento molt orgullós, de que els meus nens parlen català, castellà, anglès, y ya me preocuparé yo de que hablen más idiomas, porque la pluralidad de Cataluña es lo que la hace rica, lo que la va a hacer próspera. Somos nosotros, no nos han regalado nada. Yo vine aquí, mi hija nació aquí, pero yo puedo decir con mucho orgullo de que ser charnego es tener una madre catalana con 10 manas y un pare andaluz amb 2 collons. Así de sencillo. Nadie tiene que sentir ofendido. Somos charnegos. Yo no. A mí se Sardá me dijo, hay que ser charnego para ser... Le dije, no, hay que ser persona. Tú tienes tu seguro, o sea, tu futuro asegurado. Yo miro por el futuro de los que no lo tienen. A ti, si España no te diera
ni un solo programa, y te lo aseguraré ahora, tú a lo mejor ahora serías más independentista que nadie. Pero claro, estás esperando que traiga otro, vamos a decir, otro programa de marcianos, y ven muy bien, ¿no? No se trata de que nos identifiquemos ni más ni menos. La única diferencia que hay entre un señor que se sienta castellano, cordobés, catalán, y un catalán de nacimiento con 4 generaciones, 10 generaciones, la única diferencia puede ser es que él piensa en catalán y yo pienso en castellano. Iguales. Y lo que hace falta es que nos unamos, que ya nos unimos. En su día ya yo salí también a pedir libertad, amnistía, estatuto de autonomía. Y como yo, mucha gente, y no solo se oía el acento catalán, se oía en todos los países. Yo creo que el discurso que tenemos que dar es el sencillo, el de la calle, el de los normales. Yo he estado en un bar con una cerveza viendo un partido de fútbol y he pensado, cuánto tiempo se le dedica al fútbol y qué poco a la política, que es lo que a ti te va a manejar. Te vas a dar un voto a unos señores que van a manejar tu vida durante 4 años, pero además esos 4 años pueden ser nefastos para los 10 años siguientes o para los 20. Y ahí está. Ahí está. Dicen que la luz, vamos a pagar más cara, echando a los que viven de los chupópteros de FEXA, que hacen los convenios cuando están en el gobierno para que después tengan una paga, con eso abaratamos la luz del 50%. ¿Quién quiere enseñar? La meta, sí, pero bueno, se comentaba que qué le falta al discurso independentista para poder hacer. Vale, no. En tot cas, no le falta res. Creo que cada colectivo de personas está más allá y ocupa un espai que creiem que s'ha d'ocupar, o tenim un espai que s'ha d'ocupar. És el que comenta el company, al fin dels llums. Però és important que Somalia estigui per poder conquerir, per poder seduir a persones que són castellanoparlants, però que es sentir més identificades, que amb el discurs independentista. M'entens? És qüestió de temps, és qüestió de mica en mica poder encaixar les realitats que hi ha en Catalunya, perquè com jo el company hi ha una pluralitat. I precisament se trata d'això. I ara les hem començat a construir. I era necessari aquest espai on s'ho no falta res als discursos independentistes, és que no hauria sigut possible. És possible perquè es mateix. Era una necessitat. Sempre que hi ha una necessitat, surge, s'ha de crear. Porque hay mucha gente que el idioma político es muy difícil entender el idioma político. Hay que hablar con la gente de la calle que no sabe. No sé qué interesaba en política. Yo quiero que nos den caña. Había dos personas que volían hablar. Va, caña. Pero eso no es una suerte. Eso es un accidente, como decía yo. La consignant més als fills dels immigrants dels anys 60, perquè aquests no són perucs com nosaltres i no permetran que se'ls xavi. I això és veritat, algú ho he vist. Els catalans tenen un altre tarannà, són més perucs, són mesos. I la gent, els fills d'aquella gent que van lluitar, van deixar la seva terra, van lluitar molt. Aquesta gent avui s'estan aixecant i estan cridant com nosaltres, més que nosaltres. Sí, jo te vaig dir, jo soc nascut aquí i els 2 mesos em van portar a València, que és on vic i d'on procedeix el meu pare. Per tant, soc un mestito tipo raro.
Però si analitzem històricament la història de Catalunya, tenim un tarannà, un cant histriònic, perquè curiosament celebrem els nostres grans esdeveniments que tots són derrotes. El nostre cant de la Senyera és un cant que no canta precisament de victòries. Les nostres festes tradicionals són recordatoris de pèrdues. I tradicionalment, des de 300 anys, des de l'any 1714 i des del decret de nova planta de l'any 1715, que aquell papau de Felip V que va ajudar el Consell de Cent respectant les nostres formes, els nostres costums i les nostres lleis, i després el van reir, va ser el primer que ens va portar una influència de la castellanització, portant-se des del més simple, per dir, permeteu-me que utilitzi una broma ara, el més simple del món és portar-lo des de Castella, traient des de la més alta cara que tenim a Catalunya. La rebel·lió d'aquell temps, ja ho sabem, com va costar, no cal que fem història, sabem perfectament que el que avui anem a mirar al bord, l'enderroc del que avui admirem, va ser fet i ordenat pel duc de Güell, i va ser ordenat als mateixos propietaris que enderroquessin les seves cases i el que no ho feia, la justiciava de llavors. Ja no hi va haver més enderrocaments que aixequessin ningú la mà. No hi va haver més rebel·lions. La darrera rebel·lió va venir amb el general Primavera. Vull dir que no vam tenir només una anterior, que va ser la famosa dels Segadors. Aquesta dels Segadors, si no vull fer història, va ser encara feta quan encara Catalunya formava part de la Confederació d'Estats del Regne d'Aragó, de la qual eren membres el Regne de València, el Regne de Balears, el Regne d'Aragó i el Principat de Catalunya. Des d'aleshores no hem aixecat mai més nom. Així que estic totalment d'acord amb el que tu dius. Però saps per què això? Perquè ells sí han vist el tarannà de fons de cultura, de 1000 anys d'història i de moltes més coses que té aquest país. I ells han portat la sang del sud, la sang valenta, l'operació que porten durant també molts mils d'anys, de les guerres fratricides que Castella ha tingut amb tots els regnes que formen el Regne d'Espanya. Així que no t'ha d'estranyar. M'hi permet la llibertat de fer-te una miqueta d'història per contestar-te això. Hay una otra... Antes, ¿puedo hacer una preguntita? ¿Hay alguna persona aquí en esta sala que no quiera la independencia de Cataluña? ¿Hay alguna persona que haya entrado sin querer la independencia y ahora lo vea de otra manera? Hostia, si es así, de milagro. ¿Habéis venido todos siendo independentistas? ¿Lo tenéis claro? Me voy a ir a Madrid. Eduardo, si realmente es él, Bueno, pues entonces... supongo que no tiene que tener. A ver, ¿Tú estás de acuerdo? no, yo quiero hacer otra pregunta. No, venga, Bueno, pues... ¿Cómo hacer llegar toda la información que nos habéis dado a tanta gente que no está aquí, de Santa Coloma, de Montella, del hospital? ¿Cómo? Somos 14 delegaciones de Súmate en solo 4 meses y medio. Aquí hay otra, pero que es del Camp Tarragona, que se llama, ¿no? Sí. Y aquí hay otra, es que yo ya me he perdido. No montas. A ver, serio,
Eso es sencillamente que esto es necesario. Tenemos una delegación en el Valle Occidental, en Anoia, en Mataró, en muchos sitios. Yo Tampoco porque han sido 4 meses y medio y nosotros lo que hacemos es preguntar aquí y en todas las charlas que hemos dado si hay gente que quiere sumarse a esta aventura. Una aventura con un futuro de éxito que será dependiendo siempre del empuje que le pongamos entre todos. Mire, una vez un príncipe salvó a un rey, digo, bueno, un príncipe salvó a la hija del rey y le dijo que le pidiera lo que quisiera, le dijo, dame un grano de arroz por cada cuadro del tablero doblando cada día. Dijo, no, me pide más. No, un solo grano de arroz doblándolo cada día. Eso es lo que tiene que ser suma. No había arroz suficiente en el reino. No sé si todos lo conocen, pero es así. En los 15 días son cientos de miles de millones. Si nosotros, si todo lo que hemos hecho nosotros hasta ahora, vamos sacando gente que crea de verdad en lo que piensa y que quiera trabajar como nosotros estamos trabajando por eso, tenemos un futuro mejor asegurado. Y no es para nosotros, es para y para lo que nos quede a nosotros. Más concretamente es que la sectorial de Suma y PNPs, si de momento estemos trabajando, ¿no? Especialmente a la María que está aquí, que es de Cuella, Varga y sobre Sitges, ella Maricel, que somos de Vilanova, nos falta realmente la Carmen Gómez, que es de Luqueña, y ella nos ayuda, que es Tinet Tarragona y entonces, lo que intentamos sobre todo es organizar un proceso que haya interpelación, que haya comunicación, y la verdad es que es complicado si no tenemos un poco más de apoyo, ¿no? Pero sí que os agradecería si estáis interesados en sumaros a Súmate. La dirección de edición que es sumate.pnds@gmail.com, o si no, cualquiera de las direcciones que tenéis aquí. O si conocéis a alguna persona que por origen, por vida, por experiencia, puede tener vinculación a este proyecto. Entonces, sí que nos sería bien porque tenemos pocos meses, ¿no? Cuando empezamos, aquí dijimos, es un parto, tenemos 9 meses en este momento, ahora son menos, y tenemos que convencer o por lo menos dialogar y contrastar ideas, ¿no? Yo sí quería bien un poco de más manos, más brazos para organizarlo. En suma que hay personas que no duermen, te lo puedo asegurar. Yo he perdido 21 y he recuperado 1 kilo en 4 meses y medio. Creo que vale la pena. Yo hago una media de 8 o 9 actos semanales en toda Cataluña. Yo creo que por mucho que uno se sacrifique, no va a ningún sitio. Es la unidad. Es la unidad de todo. Y hacer que lleguemos a todas esas personas. Yo me encuentro mucha gente que se pone unas orejeras y no quiere saber nada porque es español. Bueno, pues yo intento que me escuchen. Un día, otro día, soy pesado. Aprovecho cualquier persona que tengo al lado. Pregunto la hora y le digo, ¿cierto? ¿Qué piensa de lo prometo y yo lo hago? Cada día, a quien sea. Eso es un trabajo de todos. Queremos hacerlo entre todos. Hasta ahora, el peso de lo que vale, no crean que esto no cuesta dinero. Los folletos, lo que hacemos, la cantidad de kilómetros que hacemos. Yo he llegado a hacer 3.000 kilómetros en un mes. Vale la pena, esta mañana he hecho una charla aquí, en Loquefara, otra de aquí, mañana tengo 3 charlas en donde son, yo solo pongo un mensaje por la mañana y me voy pensando que es 2 de día. Es un sacrificio que va a tener una compensación total. Bueno, que pito muy mal. Este título lo tenía yo cuando era joven que boxeaba.
govern d'aquelles que col·labora molt aquí a la casa, recollir signatures per la independència, no? Llavors, aprofitant la benentesa que tothom està disposat a la independència, tothom que no hagi signat cada dissabte recollir signatures. Es muy importante porque no sé si saben el proyecto de Sinambol. Es muy importante. Eso es un proyecto que se va a llevar al Tribunal de la Haya si hace falta, pero será al Parlamento Europeo. Entonces, el peso de 2 millones de firmas del Parlamento Europeo va a ser un peso específico muy importante. Yo ya lo he firmado. Y es una cosa que debemos hacer todos. Llavors, la teva explicació deia que ho has enfocat només per causa que les retallades han anat per la beneficia social. Però això, com ell també ha explicat de les balances fiscals, no només les retallades han anat a beneficia social, han anat a tots els despertaments que venen dels impostos. Tots aquests 16.000 milions que venen les retallades han anat a l'educació, han anat a la sanitat, han anat al benestar, han anat als bombers, han anat als transports, han anat amb tot. Nosaltres quan anem, que aquí hi ha més companys d'ANT, cada dissabte, quan fem la recollida de signatures, hi ha un apoderat, que és el que quan la gent fem les signatures, doncs un està encarregat de veure que les signatures es correcten, que la gent és molt important, no? I va fer les dades i per les dades són legalment entrades. Però després som una quanta gent que anem a veure si la gent vol participar del debat i fer la presentació de la signatura. I nosaltres el que fem és també oferir informació a la gent, perquè hi ha molta gent dels doctors i llavors hi ha molta gent que està falta d'informació. Els que jo m'encontre molts, com si diríem, que molta gent que diu, jo soc espanyol. Jo també soc espanyol. Per exemple, això serà extraterrestre. Jo tinc un carnet d'identitat que diu espanyol. Però té una fetge de caducitat. Jo espanyola també, ara ja el que vaig a ser és catalana. Enteneu-me? O, vale, no estàs d'acord amb la independència, si vols, expliques, jo diré motius pels quals podria valer la pena. No? Perquè... És que hi ha 2 persones que volen parlar i... Perquè això molt bé aquestes càlcules que tenim als nosaltres per poder informar. Cada dissabte. Jo sometré que li faria el suggeriment d'augmentar encara més l'autoestima dels que fins ara, culpa de la transició, dels eterns immigrants en el país. Jo sempre he reivindicat que ser immigrant és un valor afegit, perquè els que marxen de la terra sempre són els més valents i els més intel·ligents, o que senten que tenen prou potència per afrontar una situació adversa. I per què? I tu ho has dit molt bé, perquè volen un futur que en la seva terra no tenen. Nosaltres ara aquí tenim un procés paral·lel. És la terra de tots, perquè jo no admeto que una persona al cap de 20 anys de ser en un país se'l pugui titllar d'immigrant. Jo considero que és tan ciutadà de primera com sentir jo mateix cada vegada. Però dic que el procés és paral·lel, perquè la situació ara del país és tan dolenta que o ens espavilem o ningú no tindrà futur. Per tant, el per què
demanem la independència, jo crec que és claríssim. Però, perquè hi ha una necessitat, perquè hi ha una situació econòmica, però jo crec que els de Somatent, jo soc professor de català, i com que he fet moltes classes als antics espanyols que van arribar a Catalunya als anys 60, sempre intentava millorar la seva autoestima, perquè deia, és que no parlo prou català, és que no ho sé, és que no me'n sortim. I deia, però, cony, les coses que has aconseguit, no, amb els pocs anys que ets a Catalunya. Jo crec que s'ha de parlar en el procés d'independència també de dignitat. De dignitat de la persona que ha arribat, que va disfrutar d'allò que en dèiem de la transició, ascensor social, perquè això no ho diem. Però tots sabem que els nostres fills, els teus i els meus, viuran pitjor que m'han viscut nosaltres. Si això no ho arreglem, no? Estem d'acord? Per tant, hem d'augmentar la dignitat de tots. I això ens fa comuns, els catalans de tota la vida, els que vosaltres intenteu, tal com has dit tu, seduir. Per tant, sisplau, parleu de necessitat, però jo m'agradaria que parléssiu de dignitat, de la persona que s'ha sacrificat, que ha vingut aquí, que li ha funcionat l'ascensor social i ara veu que a casa seva, i és cert el que deies, a casa seva ha de conviure els fills que no tenen feina. Per tant, dignitat, i no m'equivoco, perquè el problema de parlar d'independència, així com sabem molt bé el per què, hem d'encetar un altre discurs que potser no ens toca tant a vosaltres, però a mi em fa gràcia dir, ens toca més als altres, els que potser abans ja estàvem convençuts, que és l'endemà de la independència, ens cal tenir ciutadans responsables. Estem d'acord amb això? Estic totalment d'acord. Quan parlem de la dignitat, hauríem de mirar també com la venim de dignitat. Perquè jo et posaré un exemple. Jo tinc una filla de 35 anys. Parla 5 idiomes. La vaig fer estudiar a Berkeley, Califòrnia. Té 2 cadenes. No pot treballar a Espanya. És el que la senyora Bay utilitza com mobilitat exterior. Quin és el fruit d'això? No puc veure. Pega les finances i ens treu la sang econòmica del país que es reparteixi d'una forma o d'una manera. En què permeti que els governs que tinguem puguin distribuir-los millor i d'una forma que vagin, per exemple, a que les petites i mitjanes empreses tinguin els crèdits oberts per poder-se autofinanciar, que són les que creen el 60 i el 70% del treball d'aquest país. Aquí recuperarem les unitats i podrem ajudar a les socials i podrem ajudar a aquestes persones que com ja dius, i no hi haurà lacres de 300 euros i tindrem els fills fora. Això és el que necessitem. I per això només podem fer-ho d'una sola forma, tenint un estat propi, independent, solidari, modern i que pensi que constituir una constitució de l'home per l'home i per l'home. Pero nos gustaría que si nos hubiese situado explicarnos los libros, a explicarnos el cómo. Como siempre, con trabajo. El trabajo con esfuerzo y luego vigilantes. Luego tenemos que ser vigilantes. Y Somater tiene la vida contada hasta que lleguemos a donde tengamos que llegar. Hasta donde tengamos que llegar, llegaremos. Pero después, ¿qué haremos?
a disfrutar de lo que podamos, vigilando de que por todo lo que hemos luchado, los que se pongan ahí en el poder, cuidado, hay corruptos allí, aquí y en todas partes. Y contra eso es contra lo que vamos a ir. Pero todos, asamblea, ONU, sociedades, todos, no nos dejemos pisotear, y hagamos como Islandia. ¿Quién va a la cárcel? A la cárcel. ¿Quién va a la cárcel? Los chorizos. El pueblo no va a pasar por calamidades. Hay los chorizos. Islandia lo hizo. Se han tenido que bajar. Hombre, hay que hacer una constitución nueva. Una constitución que votaremos con conocimiento. ¿Qué proceso es lo que vosotros tenéis? El proceso. Yo no soy político y esto lo voy a dejar en manos de los políticos. Y lo voy a dejar en manos de autoridades. Yo conozco a muchas personas que están trabajando ya en el proceso para crear una constitución como Dios manda. Pero ahí es donde tenemos que entrar nosotros. Esa constitución la tenemos que conocer, no como la que nos presentaron, que hubiéramos firmado lo que hubiera sido, porque el caudillo se ha metido en el palio, se ha ido para allá, y una constitución, vienen partidos, legalizan partidos, oye, esto parece que tiene buena pinta, ¿no? Pues firmamos lo que nos echen. ¿Vale esa constitución? Sí, de aquí la hemos firmado unos cuantos, no todos, pero ¿vale? Sí, ¿no vale? No, punto. Eso de que es algún señor que diga mientras yo sea presidente, mientras yo sé, hemos de decirle a ese que él, el presidente, es el primer responsable de organizar el bienestar social, el que nosotros estemos bien, y si no, que tenga los mismos privilegios que cualquier trabajador que no cumple con su trabajo, y ahí, que volvemos. Y que los políticos no cabalguen en privilegios mientras otros que están 40 años cotizando después no pueden vivir. Y bueno, a mí me asusta pensar que el señor Mariano Rajoy, solamente por ser registrador y el sueldo que tiene, se va a 600.000 euros. Y dice que hay que... Luego tiene amigos que dicen que hay que trabajar más, cobrar menos... Joder, el que inventó la guillotina se quedó corto. Se quedó corto. Tienen que tenernos miedo, ellos tienen que tener miedo al pueblo. Que no hace falta ser violentos, hay que ahogarlos, asfixiarlos, aquí estamos, hacer lo que quieran. No, si la violencia comporta violencia. No, sin violencia. Yo lo voy a contestar en dos palabras. El proceso, si se logra la independencia, el día siguiente, usted va a seguir teniendo las mismas leyes españolas, porque el Parlamento lo que va a hacer es decretar la ley cero, como se hace en cualquier proceso. Inmediatamente que se decrete la ley cero, se va a negociar, y eso quiere un proceso que durará 1 año y medio, 2 años. Y entonces todos ustedes, todos nosotros, vamos a tener que decir algo. Se tendrá que convocar al referéndum qué tipo de constitución vamos a querer. Y se tendrá que escoger cuáles son las personas que serán las constituyentes, no los mamarrachos que nos impusieron, de los cuales 5 de ellos, que todos eran hijos de papá Franco, votaron en contra de lo que hicieron y luego le han puesto que en la piedra filosofal tocable. ¿Qué tenemos ahora? Pero sí, votaron en contra. Solamente 2 de los 7 constituyentes, Soler Durán y Roca, eran demócratas. Uno salió de la cárcel y el otro estaba protegido del clero. Los demás, Alianza Popular y Unión Democrática. O es que todos los que ya tenemos pelos blancos no nos acosan de eso. Y el ejército hurgando y el rey fiscalizando. ¿Qué constitución europea moderna, efectivamente moderna porque del 78 no es tan antigua, tiene un artículo 8, el número 8, que le da potestad al ejército para intervenir en cualquier parte del territorio nacional porque lo considere? Punto.
ser finalista. Ninguna constitución. Ninguna. Y la Unión Soviética. La nuestra. Pues será así, ustedes la constitución. Los artículos de la Constitución que interesan son los únicos que no se cumplen. Bueno, ¿alguna visita más? Venga, calla. Un momento, pensarlo, meditarlo, reflexionar y un poco siguiendo ayudarnos también. Tenemos una sola cuota de 10 euros para jubilados y estudiantes que nos ayuden a pagar material y a montar actos, a estar en la calle, a publicarlo en la calle, de tú a la gente. Ya que la gente no viene aquí, pues vamos a la gente. Tenemos de hacerlo eso. También necesitamos ayuda. Tú haces como lo de Cristal Fox. Porque no sé pegar internet, no tengo que ir a hablar. Tú no tienes que pedir a los Reyes Magos que traigan un instructor guapo. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Espero que se tomen un poquito en serio las palabras que es juntos, entre todos. Esas son palabras básicas que llevan en este proceso. Porque si no estamos juntos, lo hacemos todos, quiero cambio de ritmo y a descansar. Muchas gracias.